Bienvenidos. Hoy tenemos la segunda clase. Eh, Vamos a ver el cerebro como tal la raza, en realidad, en un concepto eh, metafórico, dado que el cerebro nace como bien de un montón de funcionalidades. Sin embargo, hay un concepto a considerar que un poco retoma algunos pensamientos filosóficos kantianos y aristotélicos, en el sentido de que, más allá que tengamos un bagaje muy importante en el sistema nervioso, el ser humano nace, y las personas nacen muy inmaduras y con gran capacidad de incorporar información. Entonces, este concepto tiene que ver cómo se le va incorporando información a partir de expresiones genómicas y epigenéticas sobre lo que la base con la cual venimos al mundo. Un poco es comparable, hoy se conocen, podemos tenerlo más consciente en el sentido del hard y el soft de las computadoras. Cuando la computadora tiene más memoria, es más compleja. Obviamente que el ser humano tiene una gran capacidad de incorporar información y nace con una especie de cerebro bastante inmaduro y plástico como para incorporar muy fuertemente información, desde el lenguaje hasta otras cuestiones. Dentro de los soft que incorporamos a ese hard impresionante del sistema nervioso central, el cerebro humano que nacemos, hay tres grandes funciones, que son el lenguaje, que es la capacidad de interrelacionar, que vamos a tener una clase de ello a lo largo del año, intersubjetiva, de comunicar nuestra información, es clave para el aprendizaje, clave para el desarrollo cultural, para el desarrollo social, incluso para el crecimiento del mismo sistema nervioso, a partir de la comunicación de nuevas instancias creativas y poder transmitirlas hacia el otro. Es decir, lo que Lalande, lo que vamos a ver en un científico muy importante del estudio de la cultura y el desarrollo cerebral, llama impacto cultural o acumulación cultural. Es decir, que a través del lenguaje y la creatividad previa, el ser humano fue creando, por ejemplo, descubrir el fuego y comunicar cómo se hacía el fuego para poder cocer, por ejemplo, los alimentos y poder nutrirse mucho mejor y a partir de eso desarrollar el sistema nervioso. Fíjense la importancia del perfeccionamiento lingüístico, y en ese lenguaje va a ser diferente según la región, como ustedes probablemente saben, y se incorpora como dentro de una tabla rasa que es nuestro cerebro. Si nacemos en otro lado, vamos a aprender otro idioma. Otro punto importante es las prácticas motoras aprendidas, que son las praxias, que son los complejos movimientos que vamos aprendiendo, desde caminar, que no nacemos caminando, hasta dibujar, hasta escribir. Son praxias complejas. También lo vamos a ver a lo largo del año. Otras son las gnosias, que son las capacidades de reconocimiento de los sentidos. Por ejemplo, que esa cara es de un familiar, que este objeto es una mesa. O también que ese sonido es de Mozart, o que ese sonido es de una cumbia. Es decir, cualquier variante que ustedes puedan imaginarse. Que este olor es de un perfume de mi infancia. Es una gnosia de los olfatos. Y por otro lado, hay otro tipo de memorias, que son las memorias emocionales, que es la memoria de la capacidad de recordar efectivamente algo que pasó, que es una memoria inconsciente esta, y que, por ejemplo, uno se queda cerrado en un ascensor y cuando va a subir nuevamente un ascensor siente emociones negativas, sudores, taquicardia, sin recordar que le había pasado algo, y después rememoriza en su memoria consciente y ya, hace 3 meses me quedé con este problema, ¿no? Me quedé emocionalmente afectado por quedarme encerrado. Esto, como decíamos, tiene base en Aristóteles, como planteaba como una tabla rasa del cerebro, fundamentalmente Kant, que planteó una especie de funciones primitivas básicas y que a esas funciones primitivas básicas mentales se le anexaban otras, desde la filosofía. Algunos estudiosos del sistema nervioso plantearon que naceríamos como dos, esto lo dijo Goldar, por ejemplo, un neurobiólogo argentino, este, que naceríamos con dos grandes procesos instintivos, semánticos, bueno, malo, lindo y feo, que hoy luego se transforma en lo ético, bueno, malo, lo estético. Por ejemplo, la cara de mamá es linda y sonrío, la cara de un desconocido es fea y malo lloro, por ejemplo. A eso obviamente se le agregan un montón, miles de variables más a partir de que se va desarrollando el ser humano. El ser humano nace con muchas más neuronas que las que luego tiene, es decir, que se nace con muchas neuronas pero menos conexiones. En los primeros 6 meses de edad pasamos de tener 6.000 conexiones a 18.000 conexiones. Y a los 2 años ya se desarrolla fuertemente el cerebro humano,
llegando al 70% del peso del cerebro del adulto, por lo cual nos hacemos nenitos muy cabezones, a partir del gran desarrollo encefálico, que es posterior al nacimiento, específicamente porque se considera que es tanto el desarrollo del cerebro humano, tanto el consumo de glucosa que hace el cerebro humano, que para el nacimiento requerimos nacer inmaduros, porque con un cerebro más grande no tendríamos capacidad de nacimiento, de parto, y además por el consumo de energía que le requeriríamos a la madre, a nuestra madre, en el caso del gran consumo de glucosa y oxígeno que hace un cerebro, que es el 20% del consumo general. Algunos plantean entonces que el grado de niñez temprana y el nacimiento inmaduro hace que después tengamos mucho más capacidad para que en ese nivel o una necesidad también que en la niñez temprana se desarrolle nuestro psiquismo humano, haciéndonos más lábiles, más plásticos que otras especies. También un tema muy importante es que el ser humano se hace macroóptico, es decir, se hace más visual. Entonces, el sistema nervioso en la evolución de las especies, que es la evolución filogenética, la evolución filogenética implica la evolución de las especies, y el mismo desarrollo del ser humano, que es la evolución ontogenética. Onto significa ente, entidad. Nuestra propia entidad, nos hagamos seres macroópticos, comparativamente con, por ejemplo, una rata que es macroosmática, fundamentalmente porque el sistema olfatorio es mucho más importante que prácticamente no ven, o un perro que la olfacción es mucho más importante que el ser humano. Sin embargo, luego nos vamos desarrollando en la evolución ya ontogenética nuestra, que recapitula en cierto modo lo filogenético, que es la evolución de las especies, y a los 25 meses de edad tenemos un contenido ideico, semántico, es decir, las ideas que tenemos que explotan, prácticamente. Hasta esa edad tiene más capacidad semántica un chimpancé que un ser humano. Sin embargo, a esa edad se produce una explosión cognitiva de ideación semántica que se mide a partir de redes semánticas, que es un tema muy complejo que impacta también los conocimientos de algoritmos matemáticos para poder entenderlo. Pero por ahora vamos a empezarlo así, es decir, nosotros vamos desarrollándonos y a los 25 meses se desarrolla fuertemente el lenguaje, fundamentalmente desde la ideación. Esto implica además, obviamente, un desarrollo hipocampal. Y otro tema muy importante, que es hipocampo durante los primeros años también no está recordando, es decir, nosotros no recordamos nuestros primeros 2 años de vida. Indudablemente esto tiene que ver con una capacidad innata que hace que todavía ese hipocampo esté activo y algunas células hipocampales algunos plantean que pueden estar reproduciéndose hasta los 2 años de edad, momento en el cual empezamos a adquirir una estabilidad en nuestro hipocampo y queda nuestra memoria fijada en proteínas que se expresan a través de la estimulación ambiental y social, y la posibilidad de recordar ya a partir prácticamente de los 3 años muchas de las cuestiones que van pasando. Obviamente, a medida que pasa la vida, uno en la primera infancia va recordando cada vez más. Así que la información son sinapsis que producen fenómenos postsinápticos como segundos mensajeros, y fundamentalmente la expresión proteica es la característica que los genes tienen para expresar a través de su epigenética, es decir, la expresión genómica, la expresión de una proteína que queda luego en nuestro cuerpo, queda en el citoplasma de las neuronas que hace que nosotros somos, por lo cual si hiciéramos un trasplante cerebral o reprodujéramos nuestras neuronas, cosa que se hizo por ejemplo en animales, en el equivalente al hipocampo de la rata, por ejemplo, se ve que a la rata le cuesta mucho recordar, por lo cual sería difícil hacer que se reproduzcan las neuronas porque no sabríamos quiénes somos. No mantendríamos nuestro bagaje cultural, nuestros diagramas intelectuales. Durante los primeros años de vida, además, estamos en contacto con las primeras emociones, los primeros actos motores y las primeras cuestiones del lenguaje. En el sentido del lenguaje es muy importante porque el segundo semestre de vida es central para el lenguaje, y vamos incorporando una cantidad de información y una cantidad de conexiones y además podaje neuronal que es central para el desarrollo cognitivo. En el segundo semestre de vida, entonces nos encontramos en el pico de memorización de sonidos y fonemas, y en ese momento vamos incorporando una cantidad de información central. Y es muy importante saberlo porque uno piensa que el segundo semestre de vida es un semestre que el nene está callado, se está callado porque está escuchando, y además está viendo
la cara de los otros incorporando los engramas faciales, en lo que que vamos a ver más adelante, neuronas en espejo, incorporando la información visual, como la información visual, perdiendo neuronas que emulan a la persona que le está hablando en vivo y en directo, por lo cual es muy importante lo presencial, en el sentido de interacción con el bebé, para que ese bebé capte la información y pueda reproducirla como lenguaje, entendiendo además los conceptos que, que expresan las caras y además también la importancia de ver caras diferentes para poder interaccionar en forma gregaria, es decir, social, y tener lo que se llama cognición social, que es interaccionar socialmente con el resto de la comunidad. Una investigadora de la evolución humana en Burgos propone que hay una gran lentitud en el desarrollo de la cognición de bebé, porque nacemos muy, muy jóvenes, muy maduros, y también tenemos mucha más capacidad cognitiva que acumular, por lo cual tenemos dos variables que hacen que, a pesar de que tenemos un cerebro grande, la maduración sináptica, poda, neuronal, etc., es bastante más lenta que el resto de los animales. Y vamos a ver, por ejemplo, que la adolescencia no existe en los chimpancés. El ser humano es el único especie que tiene adolescencia, que es un proceso muy complejo, donde se sobreexpresa el sistema límbico, sin haberse desarrollado esa corteza que es única en la especie humana, que es la corteza de asociación, que piensa, abstrae, pero además inhibe cuestiones conductuales, lo cual hace que la sociedad de adolescentes, fundamentalmente, tenga más riesgo por una cuestión fisiológica, vamos a ver más adelante, por a partir de búsqueda, de accidentes, por ejemplo, en el sentido de tener más capacidad de interaccionar con otras comunidades, que es necesario para la evolutividad fisiológica del ser humano, ¿no? Es normal. Pero bueno, eso genera más riesgo porque hay más necesidad gregaria y de búsquedas no endogámicas, es decir, búsquedas de otros grupos humanos para intercambiar nuestros propios genes y no ser endogámicos, sino tener más enfermedades. Esto es una cuestión evolutiva incluso. Sino que todo eso hace que el ser humano tenga una cantidad de procesos evolutivos, entre ellos la adolescencia y fundamentalmente ahora la adultez mayor tardía, que es después de los 80 años, que no existen en otras especies. Como decíamos hoy, el tamaño cerebral es importante. Cuanto más cerebro, más capacidad gregaria, en general, excepto excepciones, por lo cual el cerebro humano va creciendo, se va haciendo muy grande, hasta 1.400 centímetros cúbicos, que aproximadamente mide el cerebro humano. Como decimos hoy, dentro de ese crecimiento hay un momento clímax para cada función, es decir, un momento donde el tren está en la estación para cada función, en este caso el lenguaje, como decíamos, se aprende durante los primeros años de vida, fundamentalmente el segundo semestre, los fonemas. Fíjense ustedes, por ejemplo, la capacidad cognitiva y auditiva de nuestras funciones de corteza secundarias, donde tenemos muchísima más capacidad para distinguir fonemas de diferentes idiomas. Hay posibilidad de 800 fonemas versus los 40 que luego manejamos adultos. Fonemas tienen que ver con el sonido de cada palabra que se van difiriendo en cada idioma. Hay un trabajo muy interesante de un neurólogo llamado Takao Hensch, de Harvard, que muestra cómo hay una especie de sincronía regulada por el neurotransmisor GABA, que va viendo en qué momento se activan unas neuronas y otras, dando la capacidad temporaria o temporal de aprender un idioma en neuronas entonces con más neuronas que de adulto, y algunas células tienden a desaparecer y deben desaparecer. De hecho, son neuronas que no cumplen funciones que si funcionan van a generar dificultades o cognitivas o incluso convulsivas a veces. Es decir, lo que llaman heterotipías, es decir, que tenemos un cerebro que es más chico en cantidad de neuronas, pero más grande estructuralmente por desarrollo intersticial y de conexiones neuronales. Todo esto dependerá del estímulo externo y en el momento en que el estímulo está adecuado. Un momento adecuado, si uno pierde el momento que el tren está en la estación, por ejemplo, en el tema del lenguaje, ya el niño no va a tener la misma posibilidad de desarrollo en su talento que si lo hubiera hecho en el momento adecuado. Por ejemplo, primer año, lenguaje y caras. Entonces, en ese sentido, tenemos el conocimiento de qué importante el cerebro humano, con su lentitud de trabajo, su madurez de nacimiento, pero su largo proceso madurativo, va adquiriendo información, despertando genes en el momento adecuado, generando epigenética, y esas proteínas regulando y reordenando la poda neuronal y la nueva sinapsis. Muchas gracias.